Atenas, año 399 a.C. Un hombre de 70 años está de rodillas en el suelo de una celda. No está rezando, está buscando algo debajo de la cama de madera donde ha dormido las últimas semanas. Lo encuentra, un frasco pequeño. Lo abre, lo huele, lo deja sobre la repisa. Afuera, sus discípulos esperan. Algunos llevan horas sentados contra la pared del corredor. Otros han llegado antes del amanecer porque no pudieron dormir. Hay uno que lleva un manuscrito bajo el brazo, como si importara traer apuntes a esto. Hay dos que no pueden mirar la puerta. Dentro el hombre se incorpora despacio, no por debilidad, por costumbre. Tiene el cuerpo de alguien que ha caminado mucho. Nariz chata, barriga prominente, ojos que parecen ver algo más allá de lo que los demás ven. Lleva 20 años siendo el hombre más famoso e incómodo de Atenas. En unos minutos dejará de serlo. El carcelero entra con una copa. El hombre la toma sin vacilar. Da las gracias como si le estuvieran sirviendo vino en una cena. Bebe. Sus discípulos rompen a llorar. Él les pide que se callen. Dice que se debería morir en paz. Ellos lo intentan. No pueden del todo. El hombre camina. Cuando las piernas empiezan a fallarle, se tumba. Cubre su cara con un manto. Y cuando ya no queda nada, sus labios forman 4 palabras. Le debemos un gallo a Asclepio, una deuda pendiente con el dios de la medicina. La última frase de Sócrates. Hay algo que ese día no está en la celda. Un joven de 29 años que debería estar ahí y que no está, que esa mañana decidió que no podía, que ver eso era demasiado. Ese joven se llama Platón, y lo que hace con el resto de su vida a partir de ese momento es lo que va a ocuparnos esta noche. Porque no se fue a casa a llorar y a olvidar, hizo algo mucho más raro, algo que casi nadie hace cuando pierde a la persona que más admira en el mundo. Decidió entenderlo, entender qué había pasado, por qué había pasado, qué tipo de mundo permite que ocurra algo así, y si hay alguna forma de que no vuelva a ocurrir. Pasó los siguientes 50 años buscando la respuesta. No la encontró del todo, pero lo que dejó por el camino cambió la historia del pensamiento humano para siempre. Esta es su historia. Para entender quién era Platón, hay que entender primero dónde nació. Atenas, año 428. La guerra lleva 3 años. La guerra del Peloponeso, la guerra larga que Atenas está librando contra Esparta por el control de Grecia, ha empezado a comerse todo. Hay menos dinero, hay menos hombres, hay más miedo. Pero la ciudad sigue siendo la ciudad más orgullosa de Grecia, la que tiene el Partenón, la que inventó la democracia, la que produce teatro, filosofía, arte, medicina con una densidad que ninguna otra ciudad puede igualar. En ese Atenas en guerra, en una de las familias más aristocráticas de la ciudad, nace un niño. Su nombre real es Aristócles. El apodo que le quedará para siempre, Platón, probablemente viene de sus espaldas anchas. Era un niño grande, físicamente imponente. Sus padres tenían sangre real en las venas. Tenían conexiones políticas en todas direcciones. Tenían el tipo de apellido que en Atenas funcionaba como una llave maestra. Todo apuntaba a que ese niño sería político. En la Atenas del siglo IV a.C., un joven de esa familia no tenía que preguntarse demasiado qué haría con su vida. Lo sabía desde que tenía uso de razón. Estudiaría retórica, aprendería a hablar en público, haría las alianzas correctas y acabaría participando en la democracia ateniense desde los puestos de poder que le correspondían por nacimiento. Era lo que hacía su familia desde generaciones. Era lo que hacían todos los de su clase. Platón lo sabía y se preparaba para eso. Escribía poemas, tragedias, el tipo de textos que un joven aristócrata cultivado producía para demostrar que tenía educación y talento. Sus textos eran buenos, lo suficientemente buenos como para que la gente que los leía viera un futuro literario serio. Y entonces un día conoció a Sócrates. No sabemos exactamente cuándo, tenía entre 17 y 20 años, según los cálculos. Lo que sí sabemos es lo que hizo inmediatamente después. Quemó todo lo que había escrito. Literalmente, cogió sus tragedias, sus poemas, todo el trabajo de años,
y lo quemó. No lo archivó, no lo dejó en un cajón, lo quemó, como si de repente lo que había hecho hasta ese momento fuera de un material diferente, de una naturaleza inferior a lo que acababa de encontrar. ¿Qué encontró? Un hombre feo. Eso primero. Nariz chata, cuerpo desgarbado, forma de caminar peculiar. Un hombre que no tenía escuela, que no cobraba por sus clases, que no escribía nada, que lo único que hacía era caminar por el ágora, el mercado central de Atenas, y hacerle preguntas a la gente, preguntas que nadie quería responder. O más exactamente, preguntas que todo el mundo creía que podía responder hasta que Sócrates empezaba a preguntar de verdad. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la virtud? ¿Qué significa saber algo? ¿Qué hace que algo sea bello? Preguntas que parecen simples, que cualquier persona razonable pensaría que puede responder, hasta que Sócrates empieza a tirar del hilo, hasta que la primera respuesta lleva a una segunda pregunta, y la segunda a una tercera, y 4 o 5 preguntas después, el que parecía saber algo no sabe nada, y el que creía estar firmemente de pie en un suelo sólido está flotando en el vacío, sin entender cómo llegó hasta allí. Eso era lo que hacía Sócrates, y lo que eso producía en la gente era de 2 tipos. O se enfadaban, porque nadie disfruta descubrir que no sabe lo que creía saber, sobre todo delante de otros, o quedaban enganchados para siempre, porque hay algo en ese vértigo, en esa sensación de que el suelo que pisabas no era tan sólido, que resulta más honesto que cualquier certeza falsa. Platón fue del segundo tipo. Lo que Sócrates le estaba enseñando no era un contenido, era una manera de estar en el mundo. Sócrates era el hombre más famoso de Atenas, pero no por las razones por las que normalmente uno se hace famoso. No era rico, no era poderoso, no ganaba batallas ni escribía poemas memorables. Era famoso porque el oráculo de Delfos, la voz de los dioses griegos, había dicho de él que era el hombre más sabio de Atenas. Y Sócrates, cuando se enteró, tuvo la reacción más extraña posible. No se lo creyó. Empezó a ir a ver a todos los hombres que tenían fama de sabios para demostrar que el oráculo se equivocaba. Fue a ver a los políticos, a los poetas, a los artesanos, y con cada uno hizo lo mismo. Empezó a hacerles preguntas sobre su campo. Los políticos hablaban sobre la justicia, los poetas hablaban sobre la belleza, los artesanos hablaban sobre su oficio, y Sócrates fue descubriendo algo que lo perturbó, que ninguno de ellos sabía realmente lo que decía saber. Los políticos tenían opiniones sobre la justicia, pero no podían definirla de forma consistente cuando se les pedía que lo hicieran. Los poetas producían poemas hermosos, pero no podían explicar qué era la belleza. Los artesanos hacían bien su trabajo, pero creían, por extensión, que sabían también de política y de filosofía, cuando no era así. Nadie sabía lo que creía saber. Y entonces Sócrates entendió qué quería decir el oráculo. Él era el más sabio no porque supiera más que los demás, sino porque era el único que sabía que no sabía. Los demás ni siquiera llegaban a ese punto de honestidad. Eso para Platón fue una revelación, no en el sentido religioso, en el sentido más concreto, una revelación sobre cómo funciona el conocimiento, sobre la diferencia entre creer que sabes algo y saber de verdad que lo sabes, sobre el primer paso, que es reconocer la distancia entre las dos cosas. Pasó casi 10 años siguiendo a Sócrates, escuchando, participando, aprendiendo a hacer las preguntas en lugar de buscar respuestas cómodas. Y mientras tanto, Atenas se iba complicando. La guerra del Peloponeso terminó mal, muy mal. Atenas perdió. Tuvo que rendirse ante Esparta en el año 404, y los espartanos, como condición de la paz, impusieron en Atenas un gobierno de oligarcas conocido como los 30 tiranos. 30 hombres que durante un año gobernaron Atenas con una brutalidad que nadie había anticipado. Ejecuciones arbitrarias, confiscaciones de propiedades, un clima de miedo que paralizó la ciudad. Uno de los 30 tiranos era Critias, primo de Platón, familia.
El hombre que estaba entre los autores de las peores atrocidades del régimen era pariente directo del joven aristócrata que pasaba sus días siguiendo a Sócrates por el mercado. Los 30 fueron derrocados al año siguiente. La democracia volvió, pero una democracia diferente. Una democracia que había sobrevivido a la derrota y a la tiranía y que cargaba con eso. Una democracia nerviosa, con cicatrices. Y ese fue el contexto en que Atenas decidió juzgar a Sócrates. El cargo oficial era impiedad y corrupción de la juventud. Pero detrás había algo más específico. Sócrates había sido maestro de Alcibíades, el político más brillante y más traicionero de la generación anterior, que había cambiado de bando 3 veces durante la guerra. Y había sido maestro de Critias, uno de los 30 tiranos. 2 de sus discípulos más prominentes habían acabado siendo enemigos de la democracia. Eso no hacía a Sócrates responsable de lo que ellos habían hecho. Pero en el año 399, en una Atenas herida y desconfiada, bastaba para que algunos quisieran cerrar esa cuenta pendiente. El juicio fue ante un jurado de 500 ciudadanos. Sócrates se defendió él mismo, y lo hizo de una manera que a sus amigos les pareció suicida. En lugar de pedir clemencia, Sócrates habló como Sócrates. Dijo que si lo absolvían con la condición de que dejara de hacer filosofía, prefería la muerte. Que había dedicado su vida a hacer que los atenienses pensaran mejor. Que eso era el mayor servicio que se podía hacer a una ciudad. Y que si creían que lo que hacía era un crimen, mejor morir que parar. Cuando llegó el momento de proponer una pena alternativa a la muerte, el mismo momento en que se esperaba que el acusado se humillara y pidiera el mínimo posible, Sócrates propuso que la ciudad le pagara una pensión vitalicia por sus servicios a Atenas. No era una broma, era exactamente la clase de cosa que Sócrates haría. El jurado, que había votado la condena por un margen relativamente estrecho, votó la pena de muerte con un margen mucho mayor. La provocación de Sócrates había convertido a algunos que dudaban en votantes seguros de la muerte. Y Platón estaba allí. Estuvo en el juicio, lo vio todo. Vio a los 500 ciudadanos votar. Vio a Sócrates escucharlos con esa calma suya que a Platón siempre le resultaba imposible de imitar. Vio la sentencia. Y cuando llegó el momento de la ejecución no pudo. Las fuentes dicen que estaba enfermo. Probablemente era así. Pero hay enfermedades que el cuerpo produce cuando la mente no puede procesar lo que los ojos están a punto de ver. Platón no estuvo en la celda y pasó el resto de su vida cargando con eso. Se fue de Atenas. No inmediatamente, pero pronto. Fue a Mégara, a casa de otro discípulo de Sócrates llamado Euclides, que no es el matemático, sino otro hombre con el mismo nombre. Estuvo allí un tiempo. Luego siguió viajando. 12 años. Eso es lo que duró el viaje. 12 años que los historiadores conocen solo en parte, porque Platón nunca escribió directamente sobre ellos. Lo que se sabe viene de fuentes secundarias, de referencias cruzadas, de lo que él mismo dice aquí y allá en sus cartas y en los diálogos. Fue a Cirene, en el norte de África, una ciudad griega en lo que hoy es Libia. Allí estudió matemáticas con un hombre llamado Teodoro, uno de los geómetras más importantes de su época, y fue entonces, en esas lecciones de geometría en una ciudad costera del Mediterráneo, cuando algo hizo clic en la cabeza de Platón. Teodoro le estaba enseñando sobre los números irracionales. La raíz cuadrada de 2, por ejemplo, que los griegos habían descubierto, no podía expresarse como fracción de números enteros, un número que existe, que tiene un valor perfectamente definido, que es la longitud exacta de la diagonal de un cuadrado de lado 1, pero que no puede escribirse de forma exacta con los números normales. Eso para los griegos era inquietante, casi traumático. Si el universo estaba construido sobre números, como decían los pitagóricos, ¿qué significaba que hubiera números que el sistema de números humano no podía capturar? Y Platón vio algo en esa inquietud que los matemáticos no habían visto, o que habían visto pero no habían querido mirar de frente, que hay una distancia entre el mundo tal como lo percibimos y el mundo tal como es. El círculo perfecto no existe en la naturaleza. Puedes dibujar un círculo muy preciso, pero si lo miras con suficiente aumento,
siempre encontrarás irregularidades. El círculo que existe es el círculo perfecto. El concepto del círculo, la idea del círculo, no el círculo concreto que puedes trazar en papel. Y si eso es verdad para el círculo, ¿por qué no para todo lo demás? ¿Qué hay de la justicia perfecta? ¿De la belleza perfecta? ¿Del bien perfecto? Nadie ha visto nunca un acto perfectamente justo. Pero todos sabemos qué significa justicia. Reconocemos la injusticia cuando la vemos. Tenemos acceso a ese concepto de una manera que trasciende cualquier ejemplo concreto que podamos señalar. ¿De dónde viene ese acceso? Platón se llevó esa pregunta de Cirene y la siguió llevando mientras seguía viajando. Fue a Italia, al sur, donde vivían comunidades de filósofos pitagóricos que llevaban generaciones desarrollando la idea de que el universo estaba construido sobre proporciones matemáticas, que los números no describían la realidad, que la realidad era números, que si entendías las matemáticas entendías el mundo. Platón absorbió eso también, no como verdad literal porque ya veía los problemas, pero como señal de algo importante, que el mundo que percibimos con los sentidos podía ser la expresión visible de algo más profundo, de estructuras que no se ven, pero que se pueden conocer con la razón. Y entonces, en algún momento de esos 12 años de viaje llegó a Sicilia, y allí cometió el error más importante de su vida. Siracusa era la ciudad griega más poderosa del Mediterráneo occidental, una ciudad rica, con un puerto enorme, con un ejército formidable, con la arrogancia de quien sabe que puede permitirse ser arrogante. El hombre que la gobernaba se llamaba Dionisio el Viejo. Era un tirano en el sentido técnico de la palabra griega, alguien que había llegado al poder por medios no convencionales y que lo mantenía por la fuerza. Era inteligente, era brutal, era paranoico y era exactamente el tipo de gobernante que Platón, con las ideas que ya estaba desarrollando, consideraba el peor modelo posible. ¿Por qué fue allí? Porque había alguien en la corte de Dionisio que quería conocerlo. El cuñado del tirano se llamaba Dión. Tenía unos 20 años cuando conoció a Platón. Era aristocrático, culto, ambicioso de una forma particular. No quería poder por el poder. Quería poder para hacer las cosas bien. Quería entender cómo debería funcionar un gobierno antes de gobernar. Y cuando oyó hablar de ese filósofo ateniense que estaba viajando por Italia y Sicilia, quiso conocerlo. Se conocieron, y la química fue inmediata. Dión quedó fascinado con Platón, no con las ideas en abstracto, con la persona, con la forma en que Platón hablaba, preguntaba, hacía que todo pareciera más urgente y más serio de lo que había parecido antes. Dión empezó a estudiar con él, a cambiar, a ver el mundo de otra manera. Y Platón, mirando a ese joven inteligente y bien situado que lo escuchaba con esa intensidad, pensó algo que no debería haber pensado. Pensó, quizás aquí. Llevaba años desarrollando la idea de que los filósofos deberían gobernar, de que la política sin filosofía producía exactamente lo que había producido en Atenas, la muerte de Sócrates. Pero una idea necesita una oportunidad de aplicarse para saber si funciona. Y Dión era la oportunidad más cercana que había visto. Si Dión aprendía bien, si llegaba al poder con la formación correcta, si aplicaba en Siracusa lo que la filosofía enseñaba sobre el buen gobierno. Dionisio el Viejo no tardó en detectar el problema. Un cuñado que de repente hablaba de justicia y de virtud y del bien en sí mismo y que pasaba las tardes con un filósofo ateniense en lugar de con los generales y los consejeros habituales, era una amenaza. No porque Dión estuviera tramando un golpe, sino porque un hombre que empieza a pensar de verdad en el poder es impredecible. No sabes cuándo va a decir que algo no está bien. No sabes cuándo sus convicciones van a chocar con tus intereses. Dionisio decidió resolver el problema de la forma más humillante posible. Mandó a un agente espartano a buscar a Platón, y el agente espartano compró a Platón en un mercado de esclavos. Platón, el aristócrata ateniense de familia noble, el discípulo más brillante de Sócrates, fue vendido como mercancía humana en un mercado de la isla de Egina. Un amigo suyo de Cirene, un hombre llamado Aníceris, que por casualidad estaba en la isla ese día, lo reconoció, pagó el rescate,
lo liberó. Platón volvió a Atenas libre, pero diferente. Esa experiencia, la de ser vendido, la de ser tratado como un objeto con precio en un mercado, no aparece directamente en ninguno de sus textos. Platón nunca escribió sobre lo que sintió, pero está detrás de mucho de lo que sí escribió. Detrás de su análisis del poder y de cómo corrompe. Detrás de su descripción de los tiranos y de lo que los hace peligrosos. Detrás de la urgencia con que habla sobre la necesidad de que quienes gobiernan hayan aprendido a controlarse a sí mismos antes de pretender controlar a los demás. El hombre que volvió a Atenas había tocado el fondo del mundo real. Sabía lo que pasaba cuando las ideas se encontraban con el poder sin preparación suficiente. Y con ese conocimiento, fundó la Academia. La Academia produjo algo que Platón no podía haber anticipado del todo cuando la fundó. Una comunidad. No solo estudiantes que aprendían y se iban, personas que se quedaban, que vivían en el entorno de la escuela durante años, que debatían no solo en las clases formales, sino en las comidas, en los paseos, en esas conversaciones informales que a veces producen las ideas más importantes. Había mujeres en la Academia. Eso es extraordinario para la época y merece ser dicho sin rodeos. 2 mujeres están documentadas como estudiantes, Lastenia de Mantinea y Axiotea de Fliunte. Las fuentes dicen que Axiotea llegó a la Academia disfrazada de hombre porque quería estudiar allí, y que cuando se descubrió que era mujer, Platón no la expulsó. Eso también dice algo. En la República, Platón había escrito que las mujeres con las capacidades adecuadas deberían recibir la misma educación que los hombres y podían ser guardianas de la ciudad ideal. La teoría estaba en el papel. Cuando se presentó la práctica, en la forma de una mujer que quería estudiar filosofía y se disfrazó de hombre para poder hacerlo, Platón dejó que se quedara. La Academia también producía políticos, no de la forma directa que Platón había imaginado en los primeros años, no el filósofo rey que saldría de la escuela y gobernaría una ciudad, pero sí asesores, consejeros, redactores de leyes. Hay registros de ciudades griegas que contrataron a graduados de la Academia para escribirles nuevas constituciones, que pagaron a filósofos para que les diseñaran sistemas de gobierno. Eso era la Academia en el mundo real, no la utopía de la República, algo más modesto y más efectivo. Personas con formación filosófica aplicando lo que habían aprendido en situaciones concretas con consecuencias concretas. Platón sabía la diferencia entre lo que había soñado y lo que conseguía, y seguía siendo suficiente para seguir. En los primeros años, cuando todavía estaba definiendo qué era exactamente la Academia, Platón tomó una decisión que reveló algo fundamental sobre su carácter. Un hombre llegó con dinero, mucho dinero, ofreciéndolo como donación a la escuela a cambio de acceso inmediato a las clases más avanzadas, sin el proceso previo de geometría y matemáticas, sin los años de preparación que Platón consideraba indispensables. Platón le devolvió el dinero. Le dijo que si quería aprender en la Academia, aprendería en la Academia. Y aprender en la Academia significaba empezar desde el principio, igual que todos los demás. El dinero no compraba atajos en el conocimiento, del mismo modo que no compraba la habilidad de correr rápido o de ver con claridad. Eso hizo a más de uno enfadarse, y Platón lo sabía y le daba igual. Había aprendido de Sócrates que el conocimiento no se vende, que lo que se vende no es conocimiento, que la diferencia entre el que realmente sabe algo y el que solo parece saberlo es exactamente la diferencia entre el que ha hecho el trabajo y el que ha pagado para saltárselo. Eso también está en los diálogos, en la crítica a los sofistas, los profesores de retórica que cobraban por enseñar a ganar debates, independientemente de si tenías razón. Lo que los sofistas vendían, decía Platón, no era conocimiento, era la apariencia del conocimiento. Y la apariencia del conocimiento en manos de alguien que tiene poder es más peligrosa que la ignorancia directa. La ignorancia directa no sabe lo que hace. La apariencia del conocimiento sí cree saber lo que hace. Y eso lo había visto de primera mano en Siracusa, un parque público a las afueras de Atenas, dedicado al héroe Academo,
dio nombre a la institución más importante de la historia del pensamiento occidental. El año era el 387 a.C. Platón tenía 41 años. Había viajado 12. Había perdido a Sócrates. Había sido esclavo. Había visto cómo funcionaba el poder desde dentro. Y había llegado a la conclusión de que si quería cambiar algo, el único punto de partida real era la educación, no la política directa. Había intentado eso de cierta manera con Dion en Siracusa. Había salido de allí en un barco de esclavos. La educación, la formación de las personas que eventualmente llegarían a posiciones donde pudieran cambiar las cosas. El proyecto a largo plazo, el que no tiene resultados inmediatos, pero que si funciona cambia el mundo de una manera que ninguna acción política directa puede cambiar. La academia fue eso. No era una universidad en el sentido que tenemos hoy. No había un plan de estudios fijo, no había exámenes, no había títulos. Era más parecido a una comunidad de personas que vivían y pensaban juntas, que debatían constantemente, que se corregían mutuamente. Platón estableció una condición de entrada que confundió a mucha gente entonces y sigue confundiendo ahora. En la entrada había una inscripción: que no entre aquí quien no sepa geometría. La gente pensaba que era arrogancia académica, que Platón quería rodearse de expertos en matemáticas. Pero no era eso. La geometría enseña algo que ninguna otra disciplina enseña exactamente de la misma manera: la diferencia entre saber y creer que sabes. En geometría, o demuestras el teorema paso a paso o no lo has demostrado. No vale la intuición, no vale la tradición, no vale la autoridad del maestro, vale la demostración. Platón quería que sus estudiantes hubieran pasado por esa experiencia antes de empezar a hablar de filosofía, que hubieran sentido en carne propia lo que significa seguir un argumento hasta sus consecuencias sin atajos, que supieran reconocer cuando alguien demuestra algo de verdad y cuando solo parece que lo demuestra, porque las preguntas de la academia no eran preguntas de geometría, eran preguntas sobre la justicia, sobre el alma, sobre la vida buena, sobre el bien. Y esas preguntas son exactamente las que la gente más fácilmente cree poder responder sin haberlas pensado de verdad. Durante los primeros años de la academia, Platón escribió los textos que lo convertirían en la figura más leída de la historia de la filosofía: los diálogos. 35 conversaciones filosóficas escritas con la forma del diálogo dramático, con personajes reales, con situaciones concretas, con el movimiento y la tensión de la conversación viva. Todos ellos tienen a Sócrates en el centro. Sócrates lleva años muerto cuando Platón empieza a escribir, pero en los diálogos sigue vivo. Sigue caminando por el ágora, sigue haciendo preguntas, sigue llevando a la gente a ese vértigo productivo que Platón había aprendido a amar cuando tenía 17 años. Platón nunca aparece en sus propios textos. Nunca dice «yo pienso esto». Siempre es Sócrates quien habla. En uno de los diálogos hay una nota al margen que dice que Platón estaba enfermo ese día y no pudo asistir a la conversación. La misma enfermedad que le impidió estar en la celda. Aparece ahí, entre paréntesis, como si él mismo quisiera que quedara registrado que no estaba, que no pudo, que hay algo en estar presente en ciertos momentos que le resultó siempre imposible. Pero su ausencia de los textos era también una elección filosófica. Platón desconfiaba de los textos escritos. Lo dice explícitamente en uno de sus diálogos, el Fedro, en que Sócrates cuenta la historia del dios Teut, que inventa la escritura y se la ofrece al rey de Egipto como regalo para la memoria. El rey le dice que está equivocado, que la escritura no ayudará a la memoria, sino que la perjudicará, que la gente dejará de recordar de verdad y se contentará con tener apuntado dónde puede encontrar la información. Y además, dice Platón a través de Sócrates, un texto escrito no puede responder preguntas. Si le dices que no lo entiendes, te dice lo mismo otra vez. No puede ver tu cara, no sabe cuándo estás confundido, no puede ajustarse a ti. El diálogo real, la conversación cara a cara, es lo único que puede producir conocimiento verdadero. Y Platón, el hombre que desconfiaba de los textos escritos, escribió 35 diálogos. Esa paradoja la conocía.
la reconoce en el propio Fedro y la acepta porque la alternativa, no escribir nada, era peor. Si no escribía, las conversaciones de Sócrates se perderían con la muerte de los que las habían escuchado. Si escribía, las perdía de otra manera. Eligió lo menos malo. Los diálogos son ese intento de hacer lo menos malo lo mejor posible, de escribir de una manera que preserve algo del movimiento de las conversaciones reales, que no entregue las respuestas servidas, que haga que el lector tenga que pensar. El más famoso de todos los diálogos es La República, y lo que propone en él es, 2400 años después, todavía la idea política más radical y más incómoda que se ha formulado en el mundo occidental. La ciudad ideal, dice Platón, debería ser gobernada por filósofos, no por la mayoría, no por los más ricos, por los que han aprendido a ver más allá de las apariencias, por los que han completado el ascenso desde las sombras de la caverna hasta la luz del sol. La imagen de la caverna es la imagen central de toda la República. Imagina una cueva. En el fondo hay personas encadenadas que llevan toda la vida mirando la pared del fondo. Detrás de ellos hay un fuego, y entre el fuego y ellos pasan personas que llevan objetos. Las sombras de esos objetos se proyectan en la pared. Es todo lo que los encadenados han visto nunca. Para ellos, esas sombras son la realidad. Un día uno de ellos se libera, se gira, ve el fuego, le ciega, sube a la superficie. El sol le resulta insoportable. Poco a poco sus ojos se acostumbran y ve el mundo real, los árboles, el agua, los animales, el cielo, el sol. Después de ver todo eso, tendría que volver a la caverna, no porque quiera, sino porque es lo correcto, porque los que siguen en la cueva, los que solo conocen las sombras, necesitan a alguien que les ayude a entender que lo que ven no es todo lo que existe. Y la única persona que puede hacer eso es la que ha salido y ha visto. Eso es el filósofo rey, no el tirano, no el político que quiere el poder para sí mismo. El que ha salido de la caverna, ha visto la luz y vuelve porque sabe que tiene que volver, aunque le resulte incómodo. Es una idea seductora, es también una idea peligrosa, porque quien decide quién ha salido de la caverna y quién no, quien decide quién tiene acceso al conocimiento real y quién sigue con las sombras. Platón lo sabe. En la República él mismo plantea la pregunta de quién vigila a los vigilantes. No tiene una respuesta completamente satisfactoria, y en esa insatisfacción está uno de los problemas más duraderos de la filosofía política. ¿Cómo garantizar que el poder lo ejerzan los más capaces sin que esa capacidad se convierta en una justificación para la tiranía? Platón no resolvió ese problema, pero fue el primero en formularlo con esa claridad. Y 20 años después de escribir La República, el mundo le dio la oportunidad de ver qué pasaba cuando intentaba llevarlo a la práctica. Hay un diálogo de Platón que casi nadie menciona cuando habla de él, y que es quizás el más personalmente revelador de todos. Se llama El Fedro, y transcurre un día de verano en las afueras de Atenas, junto a un río bajo un plátano. Sócrates y un joven llamado Fedro caminan fuera de la ciudad. Cosa rara porque Sócrates normalmente no sale de la ciudad. No le gustan los campos ni los árboles. Cuando Fedro le pregunta por qué ha salido, Sócrates dice que lo siguió porque quería escuchar el discurso que Fedro lleva escondido bajo la túnica. Hay algo inmediatamente humano en esa escena. El viejo filósofo que sigue al joven fuera de la ciudad porque siente curiosidad por lo que lleva escondido. La complicidad entre ellos, la informalidad. El diálogo habla del amor, del discurso de un político famoso sobre el amor que Fedro ha ido a escuchar y que ahora recita a Sócrates, de la crítica de Sócrates a ese discurso, de sus propios discursos sobre el amor, uno de ellos pronunciado con la cabeza tapada con la túnica porque le da vergüenza decir lo que va a decir, y en el centro de todo, una imagen que tiene más de 2000 años y que sigue siendo perfectamente exacta para cualquiera que haya sentido alguna vez que las emociones y la razón tiraban en direcciones distintas. El alma humana, dice Sócrates, es como un carro tirado por 2 caballos con una auriga que los gobierna.
Uno de los caballos es noble, obediente, responde bien a las riendas, tira hacia arriba. El otro es salvaje, difícil de controlar, tira hacia abajo, hacia lo inmediato, hacia lo concreto y lo sensual. Y el auriga tiene que gobernar a los dos. No puede prescindir de ninguno. El caballo noble sin el salvaje no tiene la energía necesaria para moverse. El caballo salvaje sin el noble no tiene dirección. Necesita a los dos. Y la virtud del auriga es exactamente esa capacidad de mantenerlos juntos y en movimiento sin que ninguno de los dos se imponga completamente. Eso es la psicología de Platón en una imagen, no la supresión de lo emocional, no el triunfo de la razón fría sobre el deseo, sino el equilibrio dinámico entre fuerzas que se oponen y que sin embargo son las dos necesarias. Esa imagen resulta exacta a cualquiera que haya pasado por un momento en que su parte más razonable y su parte más visceral querían cosas diferentes y tuvo que encontrar la forma de no romper. Platón la puso en boca de Sócrates, pero la vivió él mismo, con Sócrates, con Dión, con Siracusa, con todos los momentos en que lo que le pedía el corazón y lo que le decía la cabeza no señalaban en la misma dirección, y en el mismo diálogo, cuando ya han terminado de hablar, cuando el sol empieza a bajar, Sócrates hace algo que nunca hace: reza. Le reza al dios Pan, que era el dios de ese lugar, y le pide que le conceda la belleza interior. Que lo que tenga en el exterior sea coherente con lo que tiene en el interior, y que considere rico únicamente al sabio. Es una oración pagana, griega, del siglo IV a.C., y es también exactamente la oración que cualquier persona que intenta vivir de forma honesta podría pronunciar en cualquier momento de la historia. Platón la escribió, y tiene más de 2000 años, y sigue siendo exacta. Dionisio el Viejo murió en el año 367 a.C., y en ese momento, Dión, el joven aristócrata siracusano que había estudiado con Platón 20 años antes, vio su oportunidad. El nuevo tirano era Dionisio el joven, el hijo. Tenía poco más de 20 años. No tenía la dureza ni la experiencia de su padre. Era joven, maleable, con cierta inclinación hacia las artes y la cultura que Dión interpretó como señal de que podía ser educado. Dión escribió a Platón. Le dijo que el momento había llegado, que si venía a Siracusa y educaba a Dionisio el joven, si le enseñaba filosofía, si le mostraba cómo gobernar bien en lugar de gobernar por el miedo, podían cambiar el destino de la ciudad más poderosa del Mediterráneo occidental. Platón tenía 60 años. Había pasado 20 años escribiendo, enseñando, construyendo la academia. Había articulado en la República lo que debería ser la política, y ahora le llegaba una invitación a intentar que eso funcionara en el mundo real. Sabía que era una trampa. Lo sabía. Había estado en Siracusa antes. Había acabado en un mercado de esclavos. Fue igualmente. Y lo que pasó en los meses siguientes es uno de los fracasos más documentados y más instructivos de la historia. Dionisio el joven tenía interés en la filosofía de la misma manera que algunos ricos tienen interés en el arte, como accesorio cultural, como señal de sofisticación, como algo que hacía parecer que era un tipo de gobernante diferente sin que cambiara realmente nada. Quería ser conocido como el tirano filósofo. No quería hacer el trabajo de convertirse en uno. Platón le propuso el mismo programa que aplicaba en la academia. Geometría primero. Años de matemáticas rigurosas antes de tocar la filosofía. El proceso largo, paciente, que desarrolla la mente de la manera que necesita desarrollarse para pensar bien sobre las cosas importantes. Dionisio dijo que sí, y empezó, y a las pocas semanas empezó a aburrirse, y a saltarse clases, y a buscar conversaciones sobre filosofía que no requirieran tanto trabajo previo. Platón fue intransigente. El proceso era el proceso. No había atajos. La corte de Siracusa, mientras tanto, no había estado esperando. Las intrigas continuaban. Los que veían en Dión una amenaza aprovecharon la presencia de Platón para trabajar contra él. Le decían a Dionisio que Dión quería usar al filósofo para manipularlo, que la filosofía
era un instrumento político en manos del cuñado, que Platón era un agente de Dion, no un maestro neutral. Dionisio, inseguro y paranoico como todos los que heredan el poder sin haberlo ganado, empezó a escuchar esas voces, exilió a Dion, y Platón se encontró en Siracusa sin su aliado principal, en la corte de un tirano que ya no confiaba en él, sin poder marcharse porque Dionisio le pedía que se quedara, porque quería que siguiera ahí aunque no estuviera dispuesto a aprender. Fue una situación que duró meses. Platón no podía irse. No era exactamente un prisionero, pero tampoco era libre. Dependía de la voluntad cambiante de un joven tirano para salir de la ciudad. Finalmente, después de negociaciones que implicaron a intermediarios griegos del norte, Platón pudo marcharse. Volvió a Atenas, a la academia, a sus estudiantes, y allí, en sus clases ese mismo año, llegó un joven macedonio de 17 años llamado Aristóteles. La llegada de Aristóteles a la academia es el inicio de la relación intelectual más extraordinaria que conocemos. Platón tenía 60 años. Era el filósofo más famoso del mundo griego. Llevaba 20 años construyendo la academia, escribiendo los diálogos, desarrollando ideas que habían empezado a circular por todo el Mediterráneo. Aristóteles venía de Macedonia, de una familia de médicos. Era hijo de un hombre que se había pasado la vida abriendo animales y cuerpos humanos para entender cómo funcionaban. Desde el primer momento, la tensión fue evidente. Platón enseñaba que el conocimiento real viene de la razón pura, que el mundo sensible, el que se puede ver y tocar, es una sombra de la realidad más profunda, que el filósofo tiene que ascender desde la experiencia concreta hacia las ideas perfectas que están por encima de ella. Aristóteles escuchaba, entendía y preguntaba, ¿dónde están esas ideas perfectas? ¿En qué lugar del universo viven? ¿Cómo sé que existen? No como provocación, como método, como la única forma que conocía de acercarse a la verdad. Platón lo llamó el nous, la inteligencia, el cerebro de la academia. No como halago simple, sino como descripción exacta. En las discusiones de la escuela, Aristóteles pensaba más rápido, más profundo y con más precisión que nadie. A veces que el propio Platón. Y eso creó algo que duró 20 años y que ningún texto puede capturar del todo. La relación entre el maestro que señala al cielo y el discípulo que señala al suelo. Entre el que busca la verdad en las ideas perfectas y el que la busca en los animales marinos y en las constituciones de 158 ciudades. Aristóteles nunca se convenció de que las ideas perfectas existieran separadas de las cosas. Y Platón nunca se convenció de que el conocimiento pudiera partir de la experiencia sensorial sin perderse en lo contingente y lo imperfecto. Los dos tenían razón en cosas distintas, los dos se equivocaban en cosas distintas, y esa tensión, ese desacuerdo que nunca se resolvió pero que ninguno de los dos quiso cortar, fue más productiva que cualquier acuerdo habría sido. Hay una frase que se atribuye a Aristóteles: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Puede ser auténtica, puede ser una elaboración posterior, pero capta algo real sobre cómo funciona la mejor filosofía, con lealtad a las personas y con lealtad mayor a las preguntas. Y hay un cuadro que captura esto mejor que cualquier descripción: la Escuela de Atenas de Rafael, pintado en el siglo XVI. En el centro, dos figuras: Platón señalando con el dedo hacia arriba, Aristóteles con la mano extendida hacia adelante, hacia el suelo, hacia el mundo. 2000 años de diferencia filosófica en un gesto. Ese cuadro se pintó más de 1000 años después de que los dos hubieran muerto. Pero la imagen que captura sigue siendo exacta. Platón volvió a Siracusa. Por tercera vez. Tenía 70 años. Lo que le había pasado las 2 veces anteriores era suficiente para que cualquier persona razonable no volviera. Había sido vendido como esclavo la primera vez. Había quedado atrapado en la corte de un tirano la segunda. Y sin embargo, en el año 361, cuando Dion le pidió una vez más que volviera, Platón fue. ¿Por qué? La respuesta simple es que quería a Dion. No en un sentido vago y retórico, lo quería de verdad.
Era la persona con quien había tenido la relación más cercana desde Sócrates, el que había entendido mejor lo que Platón intentaba hacer con su vida, el que había sacrificado su posición en Siracusa por no renunciar a la filosofía. Y Dion estaba en el exilio. Y Dionisio el joven, de forma inesperada, decía estar dispuesto a recibirlos a los dos, a hacer las paces, a intentar una vez más el experimento del gobernante ilustrado. Platón sabía que era probablemente una trampa, o no una trampa exactamente, sino algo peor, una ilusión, una promesa que Dionisio no podría cumplir aunque quisiera, porque para cumplirla tendría que ser una persona diferente a la que era. Pero el amor a los amigos pesa más que la prudencia filosófica. Siempre fue. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Dionisio el joven no había cambiado. Siguió siendo el tirano que quería el prestigio de la filosofía sin el trabajo que requería. La situación política de Siracusa siguió siendo un caos. Dion siguió en el exilio. Y Platón siguió atrapado, una vez más, dependiendo de la voluntad cambiante de un hombre, que podía ser generoso por la mañana y peligroso por la tarde. Esta vez el peligro fue más real. Las fuentes dicen que hubo un momento en que Platón creyó genuinamente que podía no salir de Siracusa con vida. Salió, gracias a la intervención de Arquitas de Tarento, un político y matemático pitagórico que tenía suficiente influencia en el sur de Italia como para que Dionisio lo escuchara. Platón llegó a Atenas. Tenía 70 años. No volvió jamás a Sicilia, y unos años después llegó la noticia que destrozó lo que quedaba de ese capítulo de su vida. Dion, el amigo, el hombre por quien había hecho esos viajes imposibles, fue asesinado. Había vuelto a Siracusa, había conseguido el poder que buscaba, y uno de sus propios aliados lo mató. Platón recibió la noticia en Atenas. No sabemos exactamente cómo reaccionó. Lo que sí sabemos es lo que hizo en los años siguientes. Siguió escribiendo. Escribió las leyes, el texto más largo que produjo, el más olvidado de sus grandes obras, y el más honesto. Hay algo sobre el segundo viaje a Siracusa que los textos mencionan de pasada, pero que resulta extraordinariamente revelador. Platón no fue solo. Llevó con él a varios estudiantes de la academia. No a Aristóteles, que acababa de llegar y era demasiado nuevo para ese tipo de misión, pero sí a otros. Los llevó con la misma lógica con que Sócrates lo había llevado a él, que la filosofía no se puede aprender solo leyendo. Se aprende en el contacto con el mundo real, con sus complicaciones, con sus traiciones, con sus momentos en que la realidad no coopera con las ideas que tenía sobre ella. Esa decisión, llevar estudiantes a Siracusa, es la decisión de un maestro que cree en aprender de la experiencia, aunque la experiencia sea difícil, aunque la experiencia salga mal. Los estudiantes que estuvieron en Siracusa con Platón vivieron de cerca algo que ningún texto de la academia podría haberles enseñado. ¿Qué pasa cuando intentas aplicar la filosofía al poder real? Vieron a Platón navegar la política de la corte de Dionisio. Vieron cómo el tirano reaccionaba a la filosofía con interés superficial y desconfianza profunda. Vieron a Dion ser exiliado. Vieron a Platón seguir intentándolo de todas formas. Eso les enseñó más sobre los límites y las posibilidades del pensamiento en el mundo real que cualquier cantidad de clases sobre la República. Y cuando volvieron a Atenas, y los años pasaron, y algunos de ellos fueron a otras ciudades y se encontraron en situaciones parecidas, en que tenían que decidir cuánto podían comprometerse con el poder antes de que el poder los comprometiera a ellos, habían visto cómo Platón había navegado esa línea. No perfectamente. Platón no la navegó perfectamente, pero lo había intentado con honestidad. Y a veces el intento honesto enseña más que el éxito. Mientras tanto, en Siracusa, la situación empeoró de la manera en que las situaciones en las cortes de los tiranos tienden a empeorar. Las intrigas se intensificaron. Los enemigos de Dion trabajaron más activamente. Y Dionisio el joven, que era fundamentalmente inseguro, empezó a ver en la filosofía no una herramienta para gobernar mejor, sino una amenaza. Porque la filosofía aplicada de verdad
Hace preguntas que el poder prefiere que no se hagan. ¿Por qué obedezco? ¿Qué justifica que este hombre tenga autoridad sobre mí? ¿Qué hace que sus órdenes sean legítimas? Esas preguntas, una vez que empiezan a circular en una corte, son difíciles de detener. Y Dionisio, que no había aprendido suficiente filosofía para responderlas, pero sí suficiente para entender que eran peligrosas para él, tomó la única decisión que sabía tomar. Exilió a Dion, y Platón se encontró solo en Siracusa, sin su aliado, en la corte de un tirano que ya no confiaba en él. La República era el libro del filósofo que describía la ciudad perfecta. Las leyes es el libro del anciano que describe la ciudad posible. La diferencia es enorme. En la República el gobernante ideal es el filósofo rey, el que ha ascendido hasta contemplar el bien en sí mismo y vuelve a gobernar desde esa altura. En las leyes, el gobernante ideal es simplemente el que tiene buenos consejeros y acepta ser guiado por ellos. No la perfección. La segunda mejor opción, la que de verdad podemos intentar construir en el mundo real. Es el libro de alguien que ha tocado la realidad suficientes veces como para saber que no cede ante las ideas, por hermosas que sean. No es un libro de resignación, es un libro de madurez. La madurez del que ha pasado 50 años intentando cambiar el mundo y ha entendido que el mundo cambia más despacio de lo que le gustaría, pero que eso no significa que el intento carezca de sentido. Platón no terminó las leyes. Las dejó sin el último toque de edición cuando murió. Su discípulo Filipo de Opunte las publicó póstumamente. Murió en el año 347 a.C. Tenía 81 años. Las fuentes dicen que murió mientras dormía, plácidamente. En la academia, ese día, había un hombre de 37 años que llevaba 20 años discutiendo con él. Aristóteles. Cuando Platón murió, la dirección de la academia no fue para Aristóteles. Fue para Espeusipo, el sobrino de Platón. Y Aristóteles se fue. Recogió sus cosas y se marchó de Atenas, no porque su relación con Platón hubiera sido mala, sino porque era tan importante que el mismo lugar sin él era insoportable, y porque tenía su propio camino. Lo que Aristóteles construyó después, el Liceo, los libros, la fundación de la biología y la lógica formal, es otra historia. Pero esa historia no habría existido sin 20 años de discutir con Platón en los jardines de la academia. Hay algo que merece un momento de atención antes de cerrar esta historia. Los diálogos de Platón son filosofía, son también literatura, son también, en un sentido que resulta difícil de articular pero fácil de sentir, documentos personales. Retratos del hombre que los escribió, de lo que amó, de lo que perdió, de lo que buscó y no terminó de encontrar. El Fedón, el diálogo de la muerte de Sócrates, termina con una frase que Platón pone en boca del narrador. Después de describir cómo Sócrates murió, cómo sus discípulos lloraron, cómo él en particular no pudo estar allí, dice: «Tal fue el fin del hombre que nosotros juzgamos ser, de todos los que conocimos, en aquella época el mejor, el más sabio y el más justo». Es una frase simple. 3 adjetivos: el mejor, el más sabio, el más justo, y tiene la textura del dolor real. El banquete, el diálogo sobre el amor, tiene una escena que no es filosófica en ningún sentido técnico, pero que es probablemente la más humana de todas las que Platón escribió. Alcibíades llega borracho a la cena y pronuncia un discurso sobre Sócrates. Dice que Sócrates es el único hombre que le produce vergüenza, que cuando está con él no puede evitar ver sus propios defectos con claridad, que Sócrates lo hace sentir como si no estuviera viviendo la vida que debería vivir, que eso es insoportable y que a veces desearía que Sócrates no existiera, pero que si Sócrates muriera lo echaría de menos más que a nadie. Eso no lo escribió Platón sobre Alcibíades, lo escribió sobre sí mismo, el hombre que no pudo estar en la celda, que desearía que Sócrates no existiera porque su existencia hace insoportable la mediocridad propia, que lo echaría de menos más que a nadie. 40 años de diálogos, 40 años construyendo una voz para alguien que ya no estaba, 40 años de conversaciones que terminan sin terminar,
de preguntas que no se cierran, de argumentos que llegan hasta el límite de lo que la razón puede alcanzar y se detienen allí, mirando hacia algo que saben que está más allá, pero que no pueden ver con claridad. Eso es amor. No el amor platónico en el sentido que el término tiene hoy. El amor real, el que cambia lo que haces con tu vida, el que te convierte en alguien diferente de lo que habría sido sin él. Platón fue diferente porque conoció a Sócrates. El mundo fue diferente porque Platón no pudo soportar que eso se perdiera. Hay una última cosa que pertenece aquí, y es quizás la más importante. La pregunta que Platón llevó toda su vida haciéndose. La pregunta de si hay algo real detrás de las apariencias. Si hay una justicia que es justa, independientemente de lo que la mayoría piense. Si hay un bien que es bueno independientemente de lo que la convención diga. Esa pregunta no tiene respuesta definitiva. Platón lo sabía. Lo reconoce en el Parménides, el diálogo más riguroso que escribió, en que pone en boca de un filósofo las objeciones más destructivas posibles a su propia teoría de las formas, y no las responde de forma completamente satisfactoria. No porque no fuera suficientemente inteligente, sino porque el problema es genuinamente difícil, porque hay algo en la pregunta sobre si la justicia existe de verdad o si es solo una convención que no se resuelve con argumentos limpios. Y sin embargo esa pregunta, irresuelta, sigue siendo la pregunta más importante que existe. Porque de la respuesta que des a ella, aunque sea implícitamente, aunque nunca la hayas formulado en esos términos, depende cómo vives. Depende si crees que hay cosas que están bien y mal de verdad, o si crees que todo es relativo. Depende si vale la pena resistir la injusticia cuando la resistencia es costosa, o si todo da igual, porque al final nada es más que convención. Sócrates creyó que había algo real. Lo creyó tanto que prefirió morir antes que abandonarlo. Platón creyó que había algo real. Lo creyó tanto que pasó 50 años intentando entender qué era. No lo encontraron del todo. Nadie lo ha encontrado del todo. Pero el intento, la insistencia en seguir buscando, en no conformarse con la comodidad de las respuestas fáciles, en vivir con la incomodidad de las preguntas abiertas, eso también es una forma de respuesta, quizás la más honesta que existe. El joven de 29 años, que no pudo estar en la celda, se convirtió en el hombre que más hizo porque ese momento no se perdiera. Que ese hombre no muriera en vano. Que la pregunta que su maestro llevaba toda la vida haciendo, siguiera viva. La academia fue cerrada en el año 529 por el emperador Justiniano, 900 años después de su fundación. Los diálogos siguen aquí. Las preguntas siguen aquí. Y mientras haya alguien dispuesto a hacerlas, la historia de Platón no habrá terminado. Gracias por quedarte hasta el final. La semana que viene, otra historia que merece ser contada como merece ser contada. Aníceris pagó 20 minas por él. Una suma considerable pero no enorme para alguien de sus medios. Y cuando los amigos de Platón en Atenas oyeron lo que había pasado, quisieron devolver el dinero. Aníceris se negó. Dijo que los atenienses no eran los únicos que podían hacerle un favor a Platón. Ese detalle pequeño, la negativa de un hombre de Cirene a aceptar el reembolso de un rescate, es uno de esos detalles que la historia suele perder, pero que dice algo sobre la escala del respeto que Platón generaba en la gente que lo conocía. No era solo el filósofo famoso, era alguien que producía en las personas que lo trataban de cerca algo parecido a la lealtad que los mejores maestros producen en sus mejores estudiantes. Lo que Platón sintió durante el tiempo que fue esclavo, no lo sabemos. Las fuentes no lo conservan, y Platón nunca escribió directamente sobre ello. Pero hay algo en la forma en que describe la tiranía en sus textos posteriores que suena diferente a como suena cuando un filósofo de biblioteca describe el poder abusivo. Suena a alguien que ha estado en el lado equivocado de esa ecuación. ¿Qué sabe lo que es depender de la voluntad arbitraria de otro para cosas tan básicas como moverse de un lugar a otro? Y hay algo más que esa experiencia le dio, algo que resulta paradójico pero que tiene sentido si lo piensas. Le quitó el miedo a ciertos tipos de fracaso.
Cuando ya has sido vendido como esclavo por el capricho de un tirano y has vuelto a casa, el fracaso ordinario, el tipo de fracaso que la mayoría de la gente teme, el rechazo, la incomprensión, la crítica, resulta de una escala diferente. Sigue doliendo, pero ya no asusta de la misma manera. Platón volvió a Atenas y fundó la academia, con el dinero del rescate que Aníceris le había devuelto a sus amigos. Eso también dicen las fuentes. El dinero que Aníceris no quiso aceptar, los amigos de Platón lo usaron para comprar el parque donde se construyó la academia. Hay algo casi literario en esa cadena. Un hombre comprado y vendido en un mercado de esclavos. Un amigo que paga su rescate. Otros amigos que usan ese mismo dinero para fundar la institución que cambiaría la historia del pensamiento occidental. El mercado de esclavos como punto de partida de la academia. Platón lo sabía, y de alguna manera eso también está en los textos, aunque no directamente. Está en la insistencia con que la República habla del peligro del dinero, del peligro del poder sin educación, del peligro de los sistemas que permiten que un hombre con suficiente poder haga con otro lo que Dionisio había hecho con él. La muerte de Dion fue en el año 354 a.C. Platón tenía 74 años. Dion había conseguido lo que quería. Había vuelto a Siracusa, había organizado una fuerza militar, había tomado el poder. Dionisio el joven había huido. Por un momento pareció que el experimento podía funcionar, que Dion, el aristócrata siracusano que había estudiado 20 años con Platón, iba a gobernar Siracusa de la manera que la filosofía describía como correcta. Duró 2 años. Uno de sus propios aliados lo mató. Un hombre llamado Calipo, que había estudiado también en la academia y que había sido amigo íntimo de Dion durante años. Un hombre de confianza, un compañero de estudios. La traición tenía dimensiones que iban más allá de la política. Calipo no solo era un aliado que había decidido cambiar de bando, era alguien que había aprendido filosofía en la misma escuela que Dion, que había escuchado los mismos discursos sobre la justicia y el bien, que sabía perfectamente lo que hacía cuando lo mató. Platón escribió una carta después de la muerte de Dion, la carta séptima, que es la más larga y probablemente la más auténtica de las cartas que se le atribuyen. Y en ella hay un momento en que habla de la muerte de Dion con una contención que es más desgarradora que cualquier expresión directa de dolor. Dice que Dion fue víctima de la misma enfermedad que destruyó a tantos, la de creer que sus amigos eran de fiar. Eso es todo. No culpa a Calipo directamente, no describe el asesinato. Dice solamente que Dion creyó que sus amigos eran de fiar, y que eso lo destruyó. Hay algo en esa frase que suena a algo que Platón también había sentido, la confianza en Dion. Los 3 viajes a Siracusa basados en esa confianza. Y ahora la constatación de que incluso las personas que habían aprendido filosofía, que sabían lo que era la justicia, que habían debatido en la academia sobre el bien, podían traicionar, no por ignorancia, por elección. Eso es lo más perturbador. No el traidor que no sabe que está traicionando, el que sabe perfectamente lo que hace y lo hace de todas formas. Platón tenía 74 años cuando ocurrió esto, 7 años antes de morir. Y en lugar de retirarse, en lugar de decidir que había tenido suficiente, siguió escribiendo. Las leyes, el libro más largo que produjo, el más austero, el menos brillante literariamente de sus grandes textos, el más sabio. Es el libro de alguien que ha visto suficiente del mundo para saber que ningún sistema es perfecto, que la ciudad perfecta no es posible porque los seres humanos no son perfectos, pero que eso no significa que todos los sistemas sean iguales, que hay formas de organizar la convivencia que son mejores que otras, y que el trabajo de pensar sobre ellas sigue valiendo la pena aunque no haya resultado perfecto. Platón no se rindió, se adaptó, y en esa adaptación, en esa disposición a seguir creyendo en la búsqueda, aunque los resultados no hubieran sido los que esperaba, está quizás la parte más admirable de toda su vida. Hay algo que merece ser dicho sobre la influencia de Platón en el mundo concreto, no en la filosofía académica, en la vida cotidiana de personas que nunca han leído a Platón
y que sin embargo piensan con categorías que él introdujo. Cada vez que alguien dice que hay una diferencia entre lo que parece bueno y lo que es realmente bueno, está usando una distinción que viene de Platón. La distinción entre la apariencia y la realidad, entre la sombra y el objeto real, entre la opinión y el conocimiento. Esa distinción parece obvia ahora. Antes de Platón, nadie la había formulado con esa claridad. Cada vez que alguien dice que los gobernantes deberían ser los más preparados y no los más populares, está usando un argumento que viene de la República. Aunque esa persona no haya leído la República y no sepa que Platón lo dijo hace 2400 años, cada vez que alguien habla del amor de una manera que incluye una dimensión que va más allá de la atracción física, que habla de algo en la otra persona que va más allá de lo visible, que habla de crecer juntos o de entenderse de una manera que trasciende el cuerpo, está hablando en la tradición del banquete aunque no lo sepa. Cada vez que una iglesia, cualquier iglesia, habla de un Dios que es el bien supremo y la belleza perfecta y la verdad absoluta, está hablando con el vocabulario que Platón inventó para describir las formas perfectas. El Dios del neoplatonismo cristiano, que es el Dios de la mayoría de los teólogos medievales y de muchos teólogos modernos, tiene la estructura de la forma suprema de Platón. San Agustín, que fue el teólogo más influyente de la historia del cristianismo occidental, dijo que había encontrado en los libros de los platónicos casi todo lo que después encontró en el Evangelio, que si Platón hubiera vivido en la época de Cristo, habría sido cristiano. Es una declaración que dice más sobre Agustín que sobre Platón, pero también dice algo verdadero sobre la estructura del pensamiento platónico y su afinidad con ciertos tipos de espiritualidad. Y luego hay algo más cercano y más cotidiano, la idea de que el amor puede ennoblecerte, de que la persona amada puede hacerte mejor de lo que serías sin ella, de que hay algo en el amor que no se agota en la atracción física, sino que apunta hacia algo que la trasciende. Esa idea, que es parte del vocabulario amoroso de casi todas las culturas que han tenido contacto con la tradición occidental, tiene sus raíces en el banquete de Platón. No en el sentido de que Platón la inventó de la nada. El amor humano existía antes de Platón, pero fue Platón quien le dio a esa experiencia un marco filosófico. Quien dijo que el impulso erótico, el deseo de la belleza, puede ser el punto de partida de un ascenso hacia algo más alto. Quien le dio al amor una arquitectura. Y esa arquitectura ha sobrevivido en la cultura occidental de formas que van desde la poesía trovadoresca del siglo XII hasta las canciones de amor del siglo XXI. De una manera u otra, en capas más o menos conscientes, cuando las culturas occidentales hablan del amor, están hablando con el vocabulario que Platón puso en circulación. Eso es el tamaño real de su influencia. No la influencia directa, la de los filósofos que lo citan, la influencia indirecta, la de las ideas que se convierten en parte del aire que respira una civilización entera sin que nadie recuerde exactamente de dónde vienen. Hay una conversación que nunca quedó registrada pero que se puede imaginar con cierta precisión a partir de lo que los dos hombres escribieron después. Platón tenía 60 y tantos años, Aristóteles 20 y tantos. Estaban en los jardines de la academia. Era probablemente por la tarde, cuando el calor del verano ateniense empezaba a remitir y el aire se volvía más respirable. Aristóteles había pasado semanas preparando una objeción. No una objeción retórica, del tipo que se lanza en un debate para ganar puntos. Una objeción filosófica real, que había seguido hasta sus consecuencias más incómodas y que ahora necesitaba poner sobre la mesa. La teoría de las formas tiene un problema, dijo. Si el caballo perfecto existe, separado de los caballos concretos, y si los caballos concretos se parecen al caballo perfecto, entonces esa semejanza necesita una explicación. Necesita algo que conecte al caballo perfecto con los caballos concretos. Llamémosle el caballo original. Pero ahora el caballo original y el caballo perfecto también se parecen, y esa semejanza también necesita una explicación, y así hasta el infinito. Nunca llegas a una explicación que no necesite a su vez otra explicación. Platón lo escuchó.
y no respondió de inmediato, porque la objeción era correcta, o al menos era tan buena que requería tiempo para responderla bien. Y Platón, que llevaba 40 años desarrollando la teoría de las formas, sabía perfectamente que esa objeción, que después se llamaría el argumento del tercer hombre, era una de las más difíciles de responder. De hecho, él mismo la había anticipado. En el Parménides, escrito algunos años antes, había puesto esa misma objeción en boca de un filósofo anciano que la dirigía contra el joven Sócrates. Y el joven Sócrates no había podido responderla de forma completamente satisfactoria. ¿Por qué Platón había escrito eso? ¿Por qué un filósofo escribiría en sus propios textos la objeción más poderosa contra su propia teoría central? La única respuesta posible es que Platón creía que la honestidad intelectual requería hacerlo, que una teoría que no puede sobrevivir a sus mejores objeciones no merece ser defendida, y que mostrar las objeciones, aunque no puedas responderlas del todo, es más honesto que ocultarlas. Aristóteles admiraba eso de Platón, aunque no lo dijera así, aunque el resto de su vida fuera construyendo un sistema filosófico que contradecía al de Platón en casi todos sus fundamentos. La honestidad intelectual de un maestro que muestra los problemas de su propia teoría enseña algo que ningún sistema filosófico completamente cerrado puede enseñar, que el conocimiento es provisional, que las mejores teorías son las mejores aproximaciones, no las verdades definitivas, que el trabajo de pensar no termina porque hayas construido un sistema coherente. Siempre hay una nueva objeción. Y la respuesta correcta a una nueva objeción no es ignorarla, es seguir pensando. Hay algo sobre la muerte de Sócrates que Platón nunca describió directamente, pero que aparece oblicuamente en docenas de pasajes de los diálogos. La culpa. No en el sentido de que Platón se creyera responsable de la muerte de Sócrates, sino en el sentido de que sobrevivió cuando el hombre que más admiraba murió, que no estuvo allí, que cuando los momentos más difíciles llegaron, él no pudo, y que eso, la incapacidad de estar presente en los momentos que más importaban, lo acompañó el resto de su vida. Esa culpa del superviviente, del que se queda cuando el otro se va, explica muchas cosas sobre Platón que de otra manera resultan difíciles de entender. Explica por qué dedicó su vida entera a escribir textos en que Sócrates está vivo, en que Sócrates sigue hablando, en que las conversaciones que Sócrates tenía continúan para siempre, aunque Sócrates haya muerto. Era una forma de mantenerlo vivo, no en sentido literal, en el sentido de que lo que Sócrates representaba, la insistencia en hacer las preguntas difíciles, la honestidad sobre lo que no se sabe, la disposición a seguir buscando aunque buscar sea incómodo, eso no podía morir. Explica por qué los 3 viajes a Siracusa eran casi suicidas desde el punto de vista práctico, y sin embargo, Platón los hizo. Porque quedarse en Atenas escribiendo libros mientras el mundo seguía siendo el mundo que había producido la muerte de Sócrates era demasiado. Tenía que intentar que fuera diferente, aunque supiera que probablemente fracasaría. Aunque supiera que Dionisio el joven no era material de filósofo rey, y explica el Fedón, el diálogo en que Sócrates discute la inmortalidad del alma la noche antes de morir, el diálogo en que Platón pone en boca de Sócrates los argumentos más honestos que pudo encontrar para creer que la muerte no es el final. No porque los creyera todos completamente, sino porque necesitaba que Sócrates creyera en ellos, que el hombre que bebió la cicuta con esa calma asombrosa hubiera tenido razones para esa calma. Las últimas palabras del Fedón son las de alguien que escribe sobre un hombre que amó. Tal fue el fin del hombre que nosotros juzgamos ser de todos los que conocimos, en aquella época el mejor, el más sabio y el más justo. 3 adjetivos: el mejor, el más sabio, el más justo. Platón escribió esa frase con 70 años de distancia, o más desde la muerte de Sócrates, y sigue sonando a dolor fresco, porque así funciona el amor que no se ha terminado de llorar. No envejece. La cuestión del alma es uno de los lugares donde Platón es más difícil de leer para alguien formado en el pensamiento moderno, y también
uno de los lugares donde resulta más interesante si se deja de lado el prejuicio de que hay que estar de acuerdo con él para que valga la pena escucharlo. Platón creía en la inmortalidad del alma. Lo dice en múltiples diálogos. En el Fedón, que discute la cuestión la noche antes de la muerte de Sócrates. En el Fedro, donde el mito del carro alado describe el alma viajando por el cosmos entre vida y vida. En el Timeo, donde describe la creación del alma humana por el Demiurgo. Los argumentos que da son varios. El argumento de los contrarios, así como el sueño produce la vigilia y la vigilia produce el sueño, la muerte produce la vida y la vida produce la muerte. Las almas de los muertos tienen que existir en algún lugar, de donde vienen las almas de los que nacen. El argumento del conocimiento como recuerdo. Si el alma ya sabía cosas antes de nacer en este cuerpo, entonces existía antes de nacer. Y si existía antes, puede existir después. ¿Son convincentes esos argumentos? No por sí mismos. Los propios interlocutores de Sócrates en el Fedón plantean objeciones serias que Sócrates responde de manera no del todo satisfactoria. Y Platón lo sabe. En el Fedón, justo antes de la muerte de Sócrates, hay un momento en que Sócrates dice algo extraordinario. Dice que quizás no se puede demostrar la inmortalidad del alma de forma completamente rigurosa, pero que es razonable creer en ella, que los que han vivido bien y han buscado la verdad y la justicia tienen razón en esperar que algo continúe después de la muerte, no como certeza, como esperanza razonable. Esa es la honestidad más profunda del Fedón, no la certeza sobre la vida después de la muerte, la admisión de que no hay certeza, pero que la forma en que vives importa de todas formas, que vivir buscando la verdad tiene sentido aunque no haya garantías, y que quizás, solo quizás, el hombre que bebió la cicuta con esa calma sabía algo que los que lloraban no sabían todavía. Platón tenía una relación complicada con los poetas. En la República, propone expulsar a los poetas de la ciudad ideal, no a todos, a los que cuentan historias falsas sobre los dioses y los héroes, a los que producen emociones que la razón no puede controlar, a los que hacen que la gente llore con las desgracias de personajes ficticios, en lugar de aplicar esa energía emocional a vivir mejor. Esa propuesta ha irritado a los lectores de Platón durante 2400 años, y tiene algo de paradójico, porque Platón era él mismo un escritor extraordinariamente talentoso. Sus diálogos son literatura, no solo filosofía. Saben a prosa cuidada, a escena construida, a personaje con vida propia. ¿Por qué el mejor escritor de su generación proponía expulsar a los escritores? La respuesta honesta es que Platón entendía el poder de las historias mejor que nadie, precisamente porque sabía cómo funcionaban. Sabía que una historia bien contada puede hacer que la gente sienta cosas que la razón no autorizaría. Puede hacer que admires a alguien que no merece admiración. Puede hacer que sientas compasión por quien no la merece. Puede movilizar emociones sin pasar por el filtro del juicio. Y en manos de alguien con malas intenciones, eso es peligroso. Platón no era el primer censor de la historia, pero fue el primero en articular de forma filosófica por qué el control sobre las historias que se cuentan es una cuestión política de primera importancia. Eso también tiene una actualidad incómoda. Cada vez que un gobierno controla lo que se puede escribir o decir, está usando el argumento de Platón, aunque no lo sepa. Y cada vez que alguien defiende la libertad de expresión frente a ese control, está respondiendo al argumento de Platón, aunque tampoco lo sepa. La conversación lleva 2400 años. Sigue sin terminar. Hay una carta, la Carta Séptima, que Platón escribió cuando tenía más de 70 años. Está dirigida a los amigos y aliados de Dión en Siracusa después de la muerte de Dión. Y contiene algo que no está en ninguno de los diálogos, la voz directa de Platón hablando de su propia vida. No a través de Sócrates, no a través de un personaje, él mismo. En esa carta cuenta su historia. La desilusión con la política ateniense. La muerte de Sócrates. La conclusión de que ningún estado de su época estaba gobernado de una forma que mereciera la participación de un hombre honesto. Y la decisión de dedicarse a la filosofía
como la única forma de poder hacer algo que valiera la pena. Y luego describe los viajes a Siracusa, con una honestidad sobre sus propios errores que resulta sorprendente en alguien de su posición. Dice que fue porque creía en la posibilidad del cambio, que no quería ser el que predicaba el cambio desde la comodidad de una escuela sin intentar nunca que ocurriera. Que si hubiera renunciado a Sicilia, habría sido un fracasado ante sus propios principios, por mucho que los demás lo hubieran llamado prudente. Hay algo en esa carta que es más vulnerable que cualquier cosa de los diálogos. Platón hablando de sus fracasos sin el escudo de Sócrates, admitiendo que la cosa más importante que intentó en su vida no salió bien, que el hombre al que más quería murió asesinado por alguien que había estudiado en su propia escuela. Y aún así, al final de la carta, no dice que se arrepiente de haberlo intentado, dice que no. Dice que si tuviera que volver a elegir, volvería a ir a Siracusa, porque la alternativa, no intentarlo, habría sido vivir con una cobardía que él mismo no podía aceptar. Eso también es filosofía, quizás la más importante de toda su obra. Platón escribió El banquete probablemente en los primeros años de la academia, cuando todavía tenía 40 y tantos años, y el dolor por la muerte de Sócrates era relativamente reciente. El diálogo transcurre en una cena en casa de Agatón, un dramaturgo que acaba de ganar un concurso de teatro. La fiesta es pequeña, solo hombres de confianza, y alguien propone que en lugar de beber mucho y escuchar música, toquen todos el mismo tema, el amor. Cada uno pronunciará un discurso sobre el amor desde su propia perspectiva. El médico Erixímaco habla del amor como equilibrio de fuerzas opuestas en el cuerpo y en la naturaleza. El comediógrafo Aristófanes cuenta el mito más extraño y más hermoso del diálogo, que los seres humanos, originalmente, eran seres esféricos con 4 brazos, 4 piernas y 2 caras, y que Zeus los cortó por la mitad, y que el amor es la búsqueda de la mitad perdida. Cada uno de nosotros busca a la persona de la que fue separado, por eso el amor se siente como reconocimiento, encontrar a alguien que parece que ya conocías. Y entonces habla Sócrates. Sócrates no da su propio discurso. Dice que él no sabe hablar de estas cosas por sí mismo, pero que una vez tuvo una conversación con una sacerdotisa llamada Diotima, de Mantinea, que le enseñó lo que sabe sobre el amor, y reproduce ese discurso. Diotima es el personaje más misterioso de todos los diálogos de Platón. No es un hombre, no es un filósofo conocido. Es una mujer de una ciudad pequeña, una sacerdotisa, alguien a quien Sócrates presenta como su maestra en el tema del que él más sabe. En un mundo donde las mujeres eran sistemáticamente excluidas de la vida intelectual, Platón puso la idea central de su filosofía del amor en boca de una mujer. ¿Por qué? Quizás porque la idea en cuestión requería una autoridad diferente, porque el discurso de Diotima no es un argumento filosófico en el sentido técnico, es una iniciación, una descripción de un camino que tiene que recorrerse, no de una conclusión a la que se puede llegar por deducción. Diotima le cuenta a Sócrates cómo funciona el ascenso del amor. Empiezas amando la belleza de un cuerpo particular, después ves que hay belleza en todos los cuerpos bellos, y el amor se hace menos exclusivo y más amplio. Después ves que la belleza del alma es más importante que la del cuerpo. Después ves belleza en las actividades y en los conocimientos. Y si has seguido ese camino hasta el final, llegas a contemplar algo que Diotima llama la belleza en sí misma, algo eterno, no sujeto a crecimiento ni a decadencia, no bello en algunos aspectos y feo en otros, no bello aquí y feo allá, sino simplemente bello. En ese punto, dice Diotima, se genera la virtud verdadera. Hay algo en esa descripción que resulta al mismo tiempo muy abstracta y muy reconocible. La abstracción está en el destino, la belleza perfecta, eterna, incondicionada. Pero el camino es perfectamente humano. Empieza con la atracción por una persona concreta, con el deseo, con esa sensación de que alguien es hermoso de una manera que no puedes explicar completamente. Y dice que eso no es el obstáculo, es el punto de partida. El amor físico
no es lo que tienes que superar para llegar a la filosofía. Es lo que te pone en movimiento. Es la fuerza que te empuja a buscar. Y si la usas bien, si la sigues en lugar de agotarla en sí misma, puede llevarte más lejos de lo que creías posible. Platón sintió eso con Sócrates, el hombre feo de nariz chata que hacía preguntas incómodas en el mercado, el que no era bello en ningún sentido convencional, y que sin embargo produjo en el joven Platón exactamente lo que Diotima describe, el reconocimiento de algo que iba más allá de lo físico, el inicio de un movimiento hacia algo que todavía no sabía nombrar. Y cuando Alcibíades llega borracho al final del diálogo y pronuncia su discurso sobre Sócrates, lo que describe es exactamente eso. El hombre que le produce vergüenza, que lo hace sentir que no está viviendo la vida que debería vivir, que lo tiene capturado aunque no lo tenga en su poder. La descripción de un amor que no es posesión, que es una especie de exigencia, que te pide que seas mejor de lo que eres. Eso es lo que Sócrates fue para Platón. Y eso es lo que Platón intentó ser para sus estudiantes durante 40 años en la academia. No el maestro que da respuestas, el que te pone en movimiento hacia algo que todavía no ves con claridad. El primer escalón de la escalera de Diotima. La academia cerró en el año 529 de nuestra era, 9 siglos después de que Platón la fundara. Los últimos filósofos que la dirigían, los herederos de una tradición que había sobrevivido a la conquista macedónica, a la conquista romana, a la fragmentación del imperio de Occidente, fueron expulsados por el decreto del emperador Justiniano, que consideraba que una escuela de filosofía pagana era incompatible con el imperio romano cristiano. 7 filósofos se fueron al exilio. Fueron a la corte del rey persa Cosroes, en Ctesifonte, donde fueron recibidos con hospitalidad. Años después, cuando el tratado de paz entre Roma y Persia lo permitió, volvieron a Atenas. Ya no podían enseñar oficialmente, pero pudieron quedarse, vivir en la ciudad, terminar sus días en el mismo lugar donde Platón había fundado la escuela. La cadena se rompió allí en términos institucionales, pero los textos siguieron, se copiaron en los monasterios, se tradujeron al árabe en Bagdad, donde el califa Al-Mamún financió en el siglo IX el proyecto de traducción más ambicioso de la historia. Llevar todo el conocimiento griego al árabe. Platón, Aristóteles, Euclides, Galeno, todo. Los filósofos islámicos medievales los estudiaron, los comentaron, los desarrollaron. Avicena y Averroes en el mundo árabe, Maimónides en la tradición judía, y desde Al-Ándalus, la España islámica, esos textos empezaron a regresar al mundo cristiano de Europa occidental, traducidos del árabe al latín en Toledo, en Palermo, en otras ciudades fronterizas entre dos mundos. El Renacimiento italiano del siglo XV fue, entre otras cosas, el reencuentro de Europa con los textos griegos en su lengua original, traídos desde Bizancio por los intelectuales que huían del avance otomano. Marsilio Ficino, bajo el patrocinio de Cosme de Médici, tradujo toda la obra de Platón al latín, la primera traducción completa desde los originales griegos en Occidente. Y el platonismo renacentista que de allí surgió, la idea del amor que asciende desde lo sensible hasta lo divino, la idea de la belleza como reflejo de algo que trasciende el mundo material, fue una de las fuerzas que dieron forma al arte, a la poesía, a la espiritualidad de los siglos siguientes. Hay un cuadro de Botticelli, El nacimiento de Venus, pintado en la Florencia del siglo XV, donde una figura emerge del mar sobre una concha. Es una imagen mitológica pagana pintada para una familia cristiana en un contexto profundamente religioso. Que eso fuera posible, que lo pagano y lo cristiano pudieran coexistir sin contradicción aparente en la misma obra, es resultado del platonismo renacentista, de la idea heredada de Platón a través de Ficino de que la belleza sensible apunta hacia una belleza que trasciende lo sensible y que esa trascendencia es la misma tanto si la llamas Venus como si la llamas Dios. Platón no pintó el nacimiento de Venus, pero sin él, Botticelli no habría tenido el vocabulario conceptual para pintarlo. Así funciona la influencia que dura, no a través de citas directas y de homenajes explícitos, a través de formas de pensar que se convierten en parte del aire que respira una cultura entera.
Y hay un último detalle de la vida de Platón que merece ser dicho antes de terminar. Platón era un luchador, en el sentido literal de la palabra. Había practicado lucha griega de joven con suficiente seriedad como para haber competido en los Juegos Ístmicos, según algunas fuentes. El apodo que le quedó para siempre, Platón, el de las espaldas anchas, venía de un cuerpo que había sido entrenado. Hay algo que resulta extrañamente significativo en ese detalle. El filósofo que describió el alma, ascendiendo hacia las ideas perfectas, tenía un cuerpo que había aprendido a luchar en la arena. El que hablaba de trascender lo físico, sabía lo que era empujar con todas sus fuerzas contra alguien que empujaba con las suyas. No es una contradicción, es algo que el propio Platón habría entendido. El cuerpo no es el enemigo del alma, es el punto de partida, el primer escalón, el lugar donde empieza todo. La lucha le enseñó lo que la geometría le enseñó de otra manera, que hay una diferencia entre creerse capaz y ser capaz, que la preparación importa, que los atajos no funcionan, que el trabajo real tiene que hacerse aunque sea difícil. Eso también está en los diálogos, en la insistencia con que Sócrates hace que sus interlocutores trabajen en lugar de darles las respuestas, en la exigencia de que los estudiantes de la academia pasaran años con la geometría antes de tocar la filosofía, en la negativa a vender atajos al hombre rico que llegó con su dinero. El luchador y el filósofo eran el mismo hombre, y ambos entendían que lo que vale la pena requiere esfuerzo, que el conocimiento que no cuesta nada vale lo que costó. Platón murió en el año 347 a.C. Tenía 81 años. Había fundado una institución que duraría 900 años. Había escrito textos que siguen siendo leídos 2400 años después. Había intentado que un tirano siciliano se convirtiera en filósofo rey 3 veces, y había fracasado las 3. Había amado a Sócrates y no había podido estar cuando Sócrates murió. Había amado a Dion y lo había visto morir asesinado, y había seguido buscando, hasta el final. Eso es suficiente para que su historia merezca ser contada, y es suficiente para que lo que buscó merezca seguir siendo buscado. Hay algo que debería decirse sobre la relación de Platón con la democracia, porque es probablemente el aspecto de su pensamiento que más malentendidos genera. Platón no era simplemente antidemocrático. Era algo más complicado y más interesante. En la República describe la degeneración de los sistemas políticos como un proceso casi inevitable. La aristocracia degenera en timocracia, el gobierno de los que valoran el honor más que la virtud. La timocracia degenera en oligarquía, el gobierno de los ricos. La oligarquía degenera en democracia, cuando los pobres se rebelan y toman el poder. Y la democracia degenera en tiranía, cuando la libertad sin límites produce el caos que un hombre fuerte promete resolver. La democracia, en esa progresión, no es el último escalón, es el penúltimo, lo que precede a la tiranía. ¿Por qué? Porque la democracia, dice Platón, produce una libertad que no distingue entre libertades. Cualquier deseo es tan legítimo como cualquier otro. No hay jerarquía de valores. No hay nadie que pueda decir que esto está bien y aquello está mal, sin ser acusado de imponer su criterio. Y en ese ambiente de libertad sin estructura, el hombre que promete resolver el caos con mano firme, siempre encuentra gente dispuesta a escucharle. Platón vio eso ocurrir. Vio a Atenas, en el momento de mayor libertad y mayor sofisticación cultural que había conocido, producir los 30 tiranos. Vio a la democracia restaurada ejecutar a Sócrates. Vio en Siracusa cómo la debilidad de Dionisio el joven producía no más libertad, sino más inestabilidad. No era un análisis teórico, era lo que había visto con sus propios ojos, y aquí está lo que resulta incómodo de reconocer, que algunos de sus análisis sobre la degeneración democrática han resultado proféticamente exactos en contextos que Platón no podía anticipar. El siglo XX europeo vio cómo democracias establecidas produjeron, mediante procesos electorales legítimos, regímenes que luego destruyeron esas mismas democracias. Vio cómo la libertad de expresión sin límites podía ser usada para promover ideologías
que negaban la libertad de expresión. Vio cómo la promesa de orden en el caos podía movilizar mayorías. Platón no tenía soluciones para eso. Sus soluciones, el filósofo rey y la educación cuidadosamente controlada de los guardianes, son inaceptables por razones que también él dejó implícitas. Pero el diagnóstico, la idea de que la democracia contiene en sí misma las semillas de su propia destrucción, si los ciudadanos no tienen el tipo de educación y carácter que la hacen sostenible, ese diagnóstico sigue siendo uno de los más incómodos y más necesarios de la filosofía política. Incómoda porque obliga a preguntarse qué tipo de ciudadanos necesita una democracia para sobrevivir, y qué tipo de educación produce esos ciudadanos, y quién decide qué educación es la correcta. Son preguntas que no tienen respuesta fácil. Platón lo sabía. Por eso las dejó abiertas. La academia tenía una práctica que Platón estableció desde el principio y que resulta extraordinariamente moderna si la piensas bien. Todos los jueves, los estudiantes y el propio Platón cenaban juntos. No era una cena formal con discurso del maestro que los demás escuchaban en silencio. Era una cena de trabajo en que cualquiera podía plantear una pregunta o una objeción y el debate empezaba. Ese formato, la cena filosófica donde el debate es abierto y el maestro participa como uno más, tenía una consecuencia que Platón apreciaba: que las mejores ideas no siempre vienen de donde uno espera. Que a veces un estudiante de primer año hace la pregunta que nadie más había hecho. Que a veces la objeción más devastadora viene de alguien que todavía no tiene los conceptos suficientes para formularla bien, pero que intuye el problema antes que los expertos. Aristóteles era experto en hacer exactamente eso. El joven macedonio que llegó con 17 años y que empezó a plantear objeciones que los filósofos más veteranos de la academia no habían anticipado. Hay una historia, probablemente apócrifa, pero reveladora, de que un día Platón estaba explicando su teoría de las formas con especial claridad y convicción. Y Aristóteles, que llevaba semanas preparando una objeción, esperó a que Platón terminara y dijo: «Eso no funciona por esta razón». Platón lo escuchó, pensó un momento y dijo: «Tienes razón, eso no funciona por esa razón», y continuó la clase como si nada, buscando la manera de reformular el argumento de forma que sobreviviera a la objeción. Eso es lo que se supone que hace la filosofía: no defender una posición independientemente de los argumentos, seguir los argumentos donde lleven, aunque lleven a lugares incómodos. Y eso también es lo que hace que la academia, como institución, fuera diferente de la mayoría de las escuelas de su época. No era un lugar donde el maestro tenía razón porque era el maestro. Era un lugar donde tenías que ganarte la razón cada vez, donde la autoridad no era suficiente, donde lo que contaba era el argumento. Platón había aprendido eso de Sócrates, que nunca apeló a su propia autoridad porque no la tenía, que siempre decía: «Vamos a ver si este argumento se sostiene». No, créeme porque soy Sócrates. Y Platón lo transmitió a Aristóteles, que a su vez lo transmitió a sus propios estudiantes. Y así, de generación en generación, esa manera de tratar las ideas como cosas que hay que demostrar y no simplemente afirmar llegó hasta hoy. El último año de su vida, Platón dictaba las leyes a un discípulo llamado Filipo de Opunte. Platón ya no podía escribir directamente. Tenía 80 años y los ojos y las manos no le respondían como antes. Dictaba. Y Filipo tomaba nota. Y de vez en cuando Platón decía algo que Filipo no entendía del todo, preguntaba. Y Platón volvía sobre ello y lo explicaba de otra manera. Eso también es filosofía. La búsqueda de la forma de decirlo que el otro pueda entender. El ajuste constante entre lo que piensas y lo que puedes comunicar. La conciencia de que el pensamiento que no puede ser transmitido es pensamiento que no ha terminado de formarse. Las leyes son el testamento filosófico de Platón, no el más brillante literariamente, el más honesto sobre sus propios límites, el que reconoce que la ciudad perfecta no va a llegar y que hay que pensar en la segunda mejor opción. El libro de un hombre que aprendió de sus fracasos sin dejar de creer en lo que buscaba. No terminó de editarlo.
murió antes. Filipo lo publicó tal como estaba. Y Aristóteles, que llevaba años en la academia y que se fue cuando Platón murió, escribió años después algo que quizás sea el mejor resumen de lo que Platón representaba. En su Ética a Nicómaco, discutiendo una teoría que claramente venía de Platón aunque no lo nombrara, escribió: «Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad». La frase expresa exactamente la relación. El respeto sin la sumisión, la lealtad sin la obediencia ciega, la disposición a aprender de alguien y también a contradecirle cuando los argumentos lo requieren. Eso también es lo que Platón había enseñado, que no se aprende de los maestros aceptando lo que dicen, se aprende discutiéndolo, tomándolo en serio, empujando contra ello hasta que cede o hasta que te das cuenta de que eres tú el que tiene que ceder. Sócrates se lo enseñó a Platón. Platón se lo enseñó a Aristóteles. Y Aristóteles tuvo la honestidad y el respeto hacia su maestro de aplicarlo con total consecuencia. Nadie en la historia del pensamiento filosófico occidental ha tenido un discípulo que lo tomara más en serio y lo contradijera más sistemáticamente que Aristóteles contradijo a Platón. Eso también es un legado, quizás el más raro y también el más valioso. Atenas, año 399. Un hombre de 70 años bebe la cicuta. Atenas, año 387. Un hombre de 41 años funda una escuela en un parque. Atenas, año 347. Un hombre de 81 años muere mientras duerme. 3 fechas. Una historia. La historia del joven que no pudo estar en la celda y que pasó el resto de su vida construyendo algo que pudiera ser digno de ese momento. Que no lo consiguió del todo, que nadie lo consigue del todo, pero que lo intentó con una honestidad y una persistencia que no tienen comparación en 2400 años de historia intelectual. Y si alguna vez lees uno de sus diálogos y al terminarlo tienes más preguntas de las que tenías al empezar, es que lo entendiste. Eso es exactamente lo que Platón quería. Gracias por quedarte hasta el final. Hay algo sobre la educación en la academia que no aparece en los libros de filosofía, pero que es quizás lo más importante que Platón transmitió. No era el contenido de sus ideas, era la actitud ante el no saber. La mayoría de los sistemas educativos, entonces y ahora, trabajan sobre la suposición de que el maestro sabe y el estudiante no sabe, y que la tarea consiste en transferir el conocimiento del primero al segundo. Platón rechazaba eso, no porque el maestro no supiera, sino porque esa transferencia directa produce algo que parece conocimiento, pero no lo es. Produce la capacidad de repetir lo que has escuchado, no la capacidad de pensar. Lo que Platón intentaba producir en la academia era la segunda, y para eso necesitaba estudiantes que llegaran al punto donde genuinamente no sabían qué pensar sobre una pregunta difícil, el punto de la aporia, del callejón sin salida intelectual, porque desde ese punto de no saber podía empezar la búsqueda real. El que cree que ya sabe no busca, el que sabe que no sabe tiene que buscar. Sócrates había pasado su vida produciendo ese estado en las personas que hablaban con él, y Platón había aprendido de esa experiencia que el primer trabajo del maestro no es dar respuestas, es crear la necesidad de buscarlas. Eso requiere un tipo de confianza particular, la confianza en que el estudiante puede encontrar el camino si se le da el tiempo y el espacio necesarios. La confianza en que la confusión productiva es mejor punto de partida que la falsa certeza. Platón tenía esa confianza, no en todos los estudiantes por igual, probablemente, pero en el método sí, en la idea de que las preguntas correctas, planteadas a la persona correcta en el momento correcto, producen más conocimiento real que cualquier cantidad de respuestas servidas de antemano. Y la prueba de que tenía razón es Aristóteles. Aristóteles pasó 20 años en la academia. Salió de allí construyendo una filosofía que contradecía a Platón en casi todo lo fundamental. Y esa filosofía fue posible precisamente porque Platón le había enseñado a seguir los argumentos hasta sus consecuencias, a no detenerse donde era incómodo, a no aceptar ninguna conclusión sin verificarla. Si Platón hubiera enseñado dogmáticamente,
Si hubiera exigido acuerdo en lugar de argumentos, Aristóteles habría salido de la academia siendo un platónico. Habría preservado las ideas de su maestro en lugar de desafiarlas. En cambio, salió siendo Aristóteles, que es quizás el mejor resultado posible. El maestro que produce discípulos que lo superan ha hecho bien su trabajo, no el que produce discípulos que lo repiten. Platón lo entendía, y esa comprensión, esa disposición a ser superado, está en los diálogos en la forma en que están escritos, siempre con preguntas abiertas, siempre sin el punto final que cierra el debate, siempre con la invitación implícita a que el siguiente lector siga pensando desde donde el diálogo se detiene. Eso también es un legado. El legado de quien no quiere ser la última palabra, sino la primera de una conversación que no debe terminar. La academia produjo también algo que Platón no había previsto del todo, un modelo de institución que el mundo copiaría durante siglos. Las universidades medievales europeas, las primeras de las cuales se fundaron en el siglo XII, se construyeron sobre una idea que no estaba explícita en la academia, pero que venía directamente de ella. La idea de que el conocimiento se crea mejor en comunidades de personas que piensan juntas que en individuos aislados. La Universidad de Bolonia, la Universidad de París, Oxford, Cambridge, todas ellas son, en un sentido estructural profundo, hijas de la academia. No en el contenido lo que se enseñaba, sino en la forma. La comunidad de maestros y estudiantes que viven juntos, que debaten constantemente, que tienen una biblioteca compartida, que producen textos que otros pueden criticar y desarrollar. Esa forma viene de la academia. Y la academia venía de algo más sencillo, de la práctica de Sócrates de caminar por el ágora y hacer preguntas, de la idea de que el pensamiento es esencialmente dialógico, que necesita al otro, que no se puede hacer solo. Platón institucionalizó eso, le dio un espacio físico, una biblioteca, una tradición de texto escrito que preservaba las conversaciones. Pero la idea central, que el conocimiento es algo que se produce en común y no algo que un individuo posee y transmite, esa idea venía de Sócrates y sigue siendo la idea sobre la que se construye todo lo mejor que produce la educación formal. No la transmisión de datos, la construcción compartida de formas de entender. Hay algo hermoso en esa cadena. Sócrates sin escribir nada. Platón que escribió para preservar lo que Sócrates había hecho. La academia que institucionalizó lo que Platón había escrito. Las universidades medievales que tomaron el modelo de la academia. Las universidades modernas que tomaron el modelo de las medievales. Una cadena de 2400 años que empieza con un hombre que caminaba por un mercado y hacía preguntas que nadie quería responder, y que todavía no ha terminado. Platón lo sabía, o al menos intuía algo parecido cuando escribió el final del Fedro, cuando Sócrates le reza a Pan y le pide solamente que lo que tiene en el exterior sea coherente con lo que tiene en el interior, que lo superficial no contradiga lo profundo, que la vida que vive sea coherente con lo que cree que vale la pena. Es una petición modesta y al mismo tiempo es la más difícil de cumplir. Platón la intentó. Lo que mostró al mundo fue coherente en su mayor parte con lo que buscaba en su interior. No perfectamente, nadie lo es perfectamente, pero con suficiente honestidad como para que 2400 años después todavía valga la pena contar su historia. Eso también es suficiente.